Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH 112 sobre las doctrinas de la Biblia y estamos hablando específicamente sobre la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Hasta este punto hemos cubierto los ciertos temas. Número 1, la iglesia. Número 2, la disciplina de la iglesia. Número 3, el propósito de la iglesia. Número 4, el compañerismo. Número 5, el bautismo. Número 6, la Santa Cena. Hoy vamos a llegar al número 7, el lavamiento de pies. El lavamiento de pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13, por favor. En Juan capítulo 13. Y vamos a leerlo en su contexto. Y nótelo, aquí habla que Jesús lava los pies a sus discípulos. Es donde muchas iglesias sacan la práctica del lavamiento de pies. Pero vamos a leerlo en su contexto para ver si podemos comprender lo que Jesús estaba haciendo aquí. En versículo 1 hasta el 11, versículo 1 hasta el 11 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces dijo a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme mis pies? Él le estaba haciendo la pregunta. Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso le dijo, no todos estáis limpios. Ahora vamos a poner esto en su contexto. Jesús se está preparando para apartarse de la tierra, ¿no? Él sabe que está en camino a la cruz, a su cruz, ¿ves? Conforme a la voluntad de su Padre. Él sabe que él tiene muy poco tiempo que le resta para comunicarse con sus discípulos y darle las últimas instrucciones. Él sabe todo eso. Y él usa un lenguaje, ¿no? Que quizás tú y yo estamos muy apartados de ella porque así no hablamos hoy en día. Vamos a hablar de esta idea, de este concepto, esta noción de lavamiento de pie. Vamos a rezar a versículo 10, perdón. Juan capítulo 3, versículo 10, donde él dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Estaba haciendo una referencia a quién, a Judas Iscariote, ¿no? Vamos a ver, y como siempre nuestra costumbre es ponerlo en tres categorías, explicación, ilustración y aplicación. Repito, explicación, ilustración y aplicación. En nuestra explicación, note que algunas denominaciones, algunas iglesias, ¿no?, ven el ejemplo del lavamiento de pies como una tercera, ellos lo ven como una tercera ordenanza o lo considera como una tercera ordenanza de la iglesia. Aunque muchos cristianos de la iglesia primitiva lavaban los pies como un acto de hospitalidad, ¿no? De hospitalidad, ¿no? Ellos nunca practicaron eso como una ordenanza de la iglesia. La historia de la iglesia, ¿ves?, nunca muestra que el lavamiento de pies es una ordenanza, ¿no? El verdadero significado de las acciones de Jesús fue de dos formas. Ahora mira bien lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, por favor, abre sus Biblias. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, donde él dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si ha considerado toda buena obra. Ahora, este versículo está hablando en su contexto, está hablando de las viudas, ¿no?
Y si ellas habían mostrado estas cualidades, ¿no? Podían recibir la asistencia de la iglesia. ¿No? Pero note bien que hay dos cosas que, primeramente, dos cosas. El lavamiento, ¿no? de pies fue un oficio de los esclavos. Ese fue el oficio de los esclavos en ese entonces. Así que Jesús lavó los pies de los discípulos por humildad, atentando así enseñarles a ellos el principio del liderazgo de servicio. Ese fue el propósito. Él estaba enseñando a sus discípulos cuáles son los principios de un liderazgo, pero que tenemos que ser humildes cuando estamos llevando a cabo nuestras autoridades y responsabilidades como líderes. Él le quería mostrar la humildad a él. Este fue el propósito porque le lavó los pies, ¿no? Segundo, el lavamiento de pies simbolizaba la limpieza. Y eso simbolizaba la limpieza de ellos. Vamos a ilustrar esto. Abre su Biblia en Tito capítulo 3. Perdón. En Tito capítulo 3, que lo vea conmigo en versículo 5, ¿no? Y note que aunque algunos cristianos están limpios, habiendo sido lavados con el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? En otra palabra, que han nacido de nuevo y sus pecados han sido removidos de ellos, ¿no? Las consecuencias de sus pecados han sido removido de ellas. Note lo que dice, por favor, en Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, ¿no? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de ¿qué? Del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí lo que estamos hablando es que los pecados cometidos después de la salvación, de esto estamos hablando, ensucian nuestros pies. En otra palabra, en nuestro caminar con Dios. Este es el simbolismo de esto de lavar los pies, es que nuestros pecados después de ser salvos ensucian nuestro caminar con el Señor, ¿no? Y esto significa que está estorbando nuestra relación con Dios y renovando la necesidad por una limpieza para restaurar la oración. Por esa razón, la primera epístola de Juan nos dice a nosotros que debemos de confesar nuestros pecados y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, ¿no? Ahora, cuando un cristiano siente pecado en su vida, él debe de confesar sus pecados a Dios, quien va a perdonar y limpiar. Como acabo de decir, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 1, por favor. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, mira lo que dice aquí en versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí esta es la ilustración para tratar de explicar, ¿no? La explicación que tenemos sobre este concepto de lavamiento de pie y qué es lo que esto representa. Ahora vamos a ver si lo podemos aplicar en una forma más sencilla, ¿no? Jesús dijo, el que está lavado, refiriéndose a la salvación, no necesita lavarse los pies. Eso es lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque la limpieza era para renovar el compañerismo. Él no puede ser salvo de nuevo. Ya están limpios, eso está claro. Vamos a rezar a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, por favor. Y note lo que él dice del versículo 14 hasta 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lave los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad y en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor el que lo envió. Y si sabéis esto, seréis que felices si lo practicáis. Ahora, note otra forma en cómo se dice si escuchamos la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Ahora, note bien el apóstol Pedro cuando él dice en 1 Pedro, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5, mira lo que dice en versículo 1 al 4. Dice, por tanto,
Los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria del que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahora, tú y yo tenemos la responsabilidad de asegurar que la congregación entre nosotros, ¿no? Nos estamos velando uno por los otros para animarnos, ¿no? De mantener un caminar puro y santo delante del Señor. El lavamiento de pies representa, ¿no? Que es una renovación de una limpieza de nuestros pecados después de haber sido salvo. Vamos a llegar ahora a la siguiente doctrina número 8, subdoctrina número 8, el oficio pastoral. El oficio pastoral. Abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. En 1 Timoteo capítulo 3, y miren lo que dice solamente, y quiero solamente enfocarme en versículo 1, porque ya lo hemos tratado ya en esta serie de enseñanzas, pero quiero regresar aquí porque aquí dice en versículo 1, 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel es esta: si alguno aspira, desea, anhela al cargo de obispo, pastor, buena obra desea hacer. Ahora note que en nuestra explicación que el pastor que pastorea la iglesia de hoy día también cumple con la regla del Nuevo Testamento de ser un anciano, un obispo, alguien que sobrevé y es responsable ante Dios por el bien espiritual de la iglesia. Ese es lo que la persona. Ahora, escuchen bien. Si usted tiene el título de pastor, si eres pastor, ¿no? Su responsabilidad, escuche bien, es de velar por la congregación, el rebaño. ¿Me está entendiendo? Permíteme, lo que dice Hechos capítulo 20. Ahora, en Hechos capítulo 20, quiero que lo vea conmigo en versículo 28. Y aquí dice: tened cuidado de vosotros y de toda ¿qué? De toda la grey, de todo el rebaño de la membresía y la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, el Espíritu te ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahora, yo estoy, por favor, de no malentenderme, por favor. Pero yo me encuentro completamente confundido que la enseñanza eclesiástica, la enseñanza de las iglesias muchas veces no encaja con la enseñanza de la Biblia. Y alguien que me dice que es pastor, pero no quiere la responsabilidad de pastor, alguien que dice que es pastor y tiene el título, pero no está pastoreando una grey, un rebaño, no está cuidando de la iglesia. Algo está mal, con todo respeto. Ese es el llamado. Este es el llamado. Cuando Cristo retorne, cuando Él regresa, Él va a juzgar y recompensar a aquellos pastores, obispos, ancianos, cualquier título que tú le quieras regalar, ¿no? Según su ¿qué? Según su fidelidad a guiar la iglesia a cumplir la voluntad de Dios. Permíteme, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 5. En 1 Pedro capítulo 5, y mira lo que dice en versículo 4, versículo 4. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Nosotros vamos a ser juzgados conforme a la responsabilidad que tú y yo hemos llevado a cabo debajo de ese título de pastorear. Ahora, existen al menos 7 diferentes títulos, ¿no?, para el pastor en el Nuevo Testamento. Ahora, el término anciano es usado más de 20 veces, enfatizando la sabiduría del pastor y también su madurez.
Ahora, el título obispo enfatiza las funciones administrativas del oficio, ¿no? La palabra pastor enfatiza la responsabilidad del cuidado de la iglesia como un pastor que cuida a las ovejas. Ahora la palabra predicador, ¿no? Enfatiza el ministerio de publicar públicamente la palabra de Dios. Y el título de maestro enfatiza que el pastor debe ser apto para enseñar. El pastor también es llamado siervo, somos llamados siervos, ¿no? Recordándole de que él debe ministrarles a otros y que él es un administrador manejando la propiedad de otro. ¿Quién es? La iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, no es de él. Ahora, en nuestra mini ilustración aquí, ¿no? Timoteo y Tito eran pastores en las iglesias que Pablo comenzó, el cual escribió en las epístolas pastorales a ellos. Ellos eran pastores en esa iglesia. Te recuerda que Tito fue a Creta y Timoteo fue a Éfeso, ¿no? Y etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de tomar esto en cuenta? ¿Cómo que nosotros lo debemos de aplicar? Mire bien. Mira lo que dice aquí en Jeremías capítulo 2. ¿No? Porque creo que los cristianos, la membresía, debemos apoyar a nuestros pastores, deben apoyar a sus pastores y ya que ellos atentan cumplir sus ministerios bíblicos. Mira, la iglesia tiene una historia larguísima de matar a pastores. Salen del ministerio desanimados. ¿Ves? ¿Por qué? Porque intentan de pastorear becerros, intentan de pastorear cabras, y Dios nunca nos llama a hacer eso. Nos llama a pastorear ovejas que son obedientes y atentos a la voz de su amo, de su maestro, el Señor Jesucristo. Y en Jeremías capítulo 2, en el Antiguo Testamento, dice en versículo 8 lo siguiente, dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Este fue el comentario de Dios de aquellos líderes espirituales en Israel ese entonces. Y puede decir la misma cosa hoy día de la oficina del pastoral. Pero para poner esto en su propio en su contexto correcto, ¿no? Vamos a abrir en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Y en 1 Timoteo capítulo 3, quiero que lo vea conmigo. Aquí están los requisitos. Aquí no hay nada, no existe ningún lenguaje en la gramática, ¿ves? En la idioma griega, ni siquiera en español aquí, donde algo es negociable aquí. Estos son requisitos obligatorios de quién va a ser quién va a llenar ese oficio, ese papel de pastor en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, comenzando el versículo 1 hasta el versículo 7, dice lo siguiente. Dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, ¿qué? Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, ¿ves? No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? No un recién convertido, que se emanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aquí están los requisitos de quién debe llenar esa oficina pastoral. Nada aquí es negociable. Más bien, se requiere todas esas cosas antes que entra en el pastorado. Ahora, vamos a hablar sobre los diáconos. Los diáconos, por favor. Vamos a hablar sobre los diáconos, ¿no?
Número 9. Subdoctrina número 9, los diáconos. ¿No? Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. Y aquí yo quiero que tú veas que las mismas, o mejor dicho, los mismos requisitos que se le pertenece a un pastor, un obispo, se le aplica igual a los diáconos de la iglesia, a los diáconos. Ahora, vamos a leer aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 hasta el 13. 1 Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13 dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a pruebas primero, y si son irreprensibles, ¿no? Que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien a sus hijos y a sus hijas, ¿ves? Dice esto, y propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Note bien que aquí, del versículo 8 al 13, ¿ves? Encaja todo lo que se encuentra del versículo 1 al 7, y el 1 al 7 se aplica a los obispos, a los ancianos, a los pastores. Pero aquí note que aquí caen las mismas responsabilidades y requisitos para ser un diácono. Ahora, en versículo 8, él dice aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, de la misma manera, note el lenguaje aquí, de la misma manera como en versículo 1 al 7, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Ahora, la palabra, vamos a explicar esto, que la palabra diácono, ¿no? Se deriva de la forma griega de la palabra siervo. ¿Eso qué significa diácono? Siervo, ¿no? Así que el área de los diáconos era de servir en la iglesia, para que los apóstoles estuvieran libres para poder hacer las cosas más importantes, como la oración y la administración de la palabra de Dios. Y aquí reconocemos que habían 7 hombres, fueron escogidos ¿para qué? Para cuidar de la iglesia. Estos son los que creemos que generalmente tuvieron que haber sido diáconos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, por favor. En Hechos capítulo 6. Y quiero que tú lo veas que del versículo 1 al 4. Pero nunca se usa el título diácono. Pero claramente se pinta el cuadro de, este es el precursor, el antecedente de un diácono. Eso está claro aquí en Hechos capítulo 6. Vamos a leer de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, donde dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no os conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y la administración de la palabra. Ahora, aunque aquí no se usa la palabra diácono, pero claramente, ¿ves? Estos son los primeros que encontramos. Y aunque no existe una, ¿cómo digo? Aunque no existe una descripción del trabajo para un siervo, la naturaleza de la calificación para un diácono nos da una vista hacia sus quehaceres, ¿no? Note bien, los diáconos son la gente que vienen a aplicar la palabra en una forma práctica en la vida de la iglesia. Ahora, vamos a regresar a Hechos capítulo 6, porque ¿qué es lo que vean? Y estuvimos leyendo del versículo 1 al 4, ¿correcto?
So, vamos a leer del versículo 5 al 8. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo quiero que aquí que tú veas que los primeros diáconos, ¿no? Ellos hacían labores de rutina en la iglesia y eran responsables de promover la armonía dentro de varios grupos dentro de la asamblea. Ellos tienen que trabajar con el pueblo, dentro del pueblo. Ellos son los que vienen a hacer la paz entre las diferencias que existen en el pueblo, lo que vienen a aplicar la palabra de Dios en una forma práctica en la vida del pueblo o de la asamblea o de la iglesia, ¿no? Y los diáconos es posible también que hubieran servido dentro de la capacidad de consejería. Ellos tenían que escuchar los problemas de la gente y tenían que aconsejarlos conforme a la palabra de Dios. Y ellos se envolvían dentro de los ministerios espirituales, incluyendo el predicar y plantar la iglesia. Los diáconos están súper ocupados haciendo un sinfín de cosas dentro del marco de su autoridad, dentro del marco de su llamado, dentro del marco de ser diácono, ¿no? Ahora, no existe ninguna evidencia, como digo así, no existe ninguna evidencia bíblica, ¿no?, que los diáconos establecieron y controlaron las operaciones financieras y administrativas de la iglesia o la supervisión del pastor. Eso nunca se encuentra en la Biblia. Ahora, yo entiendo muy bien que en muchas iglesias, ¿no?, eso es lo que ellos hacen. Yo comprendo eso y yo entiendo también que en muchas denominaciones hacen eso, pero eso no se encuentra en la Biblia. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos considerar y pensar en cómo aplicar esto? Bueno, en la aplicación, en un sentido, cada creyente debe actuar como un diácono. ¿Con qué propósito? Para animar la armonía de la iglesia y de ayudar a otros a servir a Cristo más efectivamente. Permíteme, mira lo que dice en Filipenses ahora. Note el saludo. El saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, mira, la cual se encontraba en Filipo. Mira lo que abre su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, por favor. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Se espera que la iglesia va a tener diáconos, pero tiene que calificar para ser diáconos. Este es el punto aquí. Si no califican, con todo respeto, la necesidad nunca debe de superar la calificación bíblica. Repito, la necesidad nunca debe de superar las calificaciones bíblicas. Y simplemente, mira, yo le digo a la gente todo el tiempo aquí que en Cusco, ¿no?, en Cusco, Perú, que la palabra más vulgar que tenemos es la palabra necesidad. Porque esa palabra necesidad automáticamente justifica lo que sigue. Y eso no tiene sentido. Mira lo que dice, una vez más, mira las calificaciones de un diácono en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos
De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y a sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza. Amén. Y esto es importante comprender esto, ¿no? Tú y yo tenemos que reconocer que los diáconos juegan un papel importantísimo dentro de la iglesia.